Buenos días, profesor y abogado Armando Martínez y compañeros. En esta oportunidad hablaremos sobre la adquisición de un derecho, el cual hace referencia a un fenómeno que pasa por diversas fases y puede ser explicado de diferentes maneras. A continuación se presentan diferentes puntos: la adquisición originaria y derivativa, extinción y pérdida de un derecho, hechos voluntarios e involuntarios. Elementos esenciales de los negocios jurídicos, como lo son la voluntad, objeto, causa o motivo. Elementos accidentales de los negocios jurídicos: condición, modo y término. Vicios del consentimiento. En esta encontramos error, dolo y violencia. Y por último, la inexistencia de los negocios jurídicos, como lo es la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Originario. Se habla de adquisición originaria cuando la titularidad dominical de dominio o de cualquier otro derecho real se obtiene con la independencia del derecho del titular anterior, ya sea. La forma originaria es el modo de adquirir la propiedad sobre la base de una relación directa del sujeto que adquiere con la cosa adquirida, sin que éste medie relación alguna con el anterior propietario o con cualquier otro sujeto. La derivativa. Esta adquisición tiene lugar cuando el titular cede o transmite su derecho real, propiedad o cualquier otro, siempre que sea transmisible, uso y habitación, por ejemplo, a otra persona que pasa a ser el nuevo titular. El nuevo titular ocupa la posición del anterior y por consiguiente el contenido y extensión de su derecho se mantiene en las mismas condiciones en las que lo ostentaba el anterior titular. Extinción y pérdida de un derecho. La pérdida se diferencia de la extinción en que, cuando su titular transmite a otra persona el derecho real, se produce la pérdida del derecho por parte de su antiguo titular, pero no siempre se extingue. Para que la pérdida suponga la extinción, es necesaria la pérdida o destrucción total de la cosa. Si la pérdida es parcial, ese derecho sigue existiendo, pero con otro titular que lo adquiere. Cuando un derecho real se extingue, se produce la pérdida del derecho real por parte de su titular. Es decir, en la pérdida no tiene por qué haber extinción, pero en la extinción hay pérdida también. Junto a la extinción, los derechos reales podrán extinguirse por renuncia y abandono, no uso, prescripción y caducidad, consolidación, adquisición originaria de otro y destrucción de los efectos del acto creador y expropiación forzosa. Hechos voluntarios y hechos involuntarios. Los involuntarios son aquellos que el hombre realiza sin voluntad, es decir, sin determinación, intención o libertad. Estos hechos, según el artículo 9.1 del Código Civil, no producen por sí obligación alguna para hacerlo. Sin embargo, el artículo 907 del Código Civil establece a esta regla. La primera será si con el daño que se efectuó por el hecho de un banco se puede decir, por ejemplo, me robó un poste de los pilares. La segunda será a cumplir basándose en la cuestión crítica, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio de la mujer. El objeto es la cosa o el derecho sobre el cual las partes crean, modifican, transmiten o extinguen una relación jurídica. También es definido por los autores como la prestación que una de las partes se ha comprometido a efectuar en beneficio de la otra parte. De conformidad con nuestra legislación, el objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable. La causa se refiere como elemento esencial del negocio jurídico y la define como la función económica social que debe cumplir el negocio para que sea merecedor de tutela jurídica. Como por ejemplo, proponemos la compraventa, cuya causa es el cambio de dominio de una cosa o cambio de un precio. Elementos accidentales de los negocios jurídicos. La condición es un acontecimiento futuro y objetivamente incierto, del cual las partes hacen depender
entender la eficiencia de un negocio jurídico. Durante la investigación del tema nos encontramos con numerosas condiciones de las cuales son solo reseñadas las siguientes. Condiciones positivas y negativas. Según que consista en tener o no lugar o determinado acontecimiento. Condiciones causales. Potestativas y mixtas. Son causales cuando el acontecimiento futuro e incierto al cual se subordina el negocio depende de la casualidad. Por ejemplo, si se da una cosecha, observamos entonces la independencia de este hecho a la voluntad de las partes. Las condiciones son potestativas cuando el acontecimiento depende de la voluntad de una de las partes. Dentro de estas condiciones hay que distinguir las que son simplemente potestativas de las puramente potestativas. Las primeras son las que, dependiendo de la voluntad del interesado, requieren que el acto no consista en un simple querer. Por ejemplo, te pago 500 bolívares si realizas esta acción. Las segundas están constituidas por un simple querer. La condición es mixta cuando depende de un hecho de la naturaleza o de un tercero, conjuntamente con la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, te pagaré 500.000 si te casas con mi hija. Condiciones suspensivas y resolutorias. Se denomina condición suspensiva aquella en virtud del cual se hace depender de la entrada de vigor de los efectos de un negocio. Mas si esta no se cumple, el negocio queda pendiente. Por ejemplo, el padre que le ofrece un viaje al hijo si pasa al tercer semestre. La resolutoria determina la casación de los efectos de un negocio jurídico. Por ejemplo, el padre le ofrece al hijo: te daré 50.000 bolívares mensuales hasta que te gradúes. El modo es una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de liberalidad. Se da en los negocios a título gratuito. Ese es su requisito, como la donación y el legado. Consiste en dar un destino determinado a alguno de los bienes que se han recibido. El modo tiene cierta afinidad con la condición, pero se diferencian sustancialmente, mientras que en la condición suspensiva, si ésta no se realiza, el negocio no surte efecto. El modo, el negocio sujeto a una carga modal, surte todos sus efectos. El término es un acontecimiento futuro y objetivamente cierto, a partir del cual comienzan o cesan los efectos del negocio jurídico. De la misma definición deducimos que existen dos clases de términos, el suspensivo y el resolutorio o final. El suspensivo es cuando la llegada del término determina el comienzo de los efectos del negocio, y el resolutorio es cuando el cumplimiento del término determina la cesación de los efectos del negocio. Vicios del consentimiento. No hay consentimiento válido si ha sido arrancado por violencia, dado por error o sorprendido por dolor, según el artículo 1109 del Código Civil. El vicio del consentimiento es la ausencia de una voluntad sana con el objetivo de falsear, adulterar, anular dicha voluntad y alcanzar un propósito no deseado, los cuales comprometen su eficacia. La voluntad queda excluida cuando el consentimiento en su forma exterior está viciado. Los vicios del consentimiento son el error, el dolo y la violencia, lo cual causan lesión y la incapacidad. El consentimiento es el elemento volitivo, el querer interno, la voluntad que manifiesta bajo el consentimiento, y este produce efectos en derecho. La perfección del contrato exige que el consentimiento sea prestado libremente a todas
exterioriza por la concurrencia sucesiva de la oferta y de las aceptaciones en relación a la cosa y a la causa que han de constituir el contrato. Será nulo el consentimiento viciado por haber sido prestado por error, con violencia o intimidación o dolor. El error es una idea inexacta que forma un contratante sobre uno de los elementos del contrato, en el que podemos creer que un hecho que es falso es verdadero y viceversa. Esto implica el efecto de concordancia entre la voluntad verdadera, la voluntad interna y la voluntad declarada, lo que crea un desequilibrio en el contrato. La doctrina distingue los errores que excluyen el consentimiento, aquellos que lo vician, y los que jurídicamente resultan irrelevantes. Existen tres categorías de error. Error obstáculo, que es el que hace que el acto jurídico sea inexistente, porque no solo vicia, sino que destruye el consentimiento, impidiendo que el acto jurídico se forme. Esta situación suele darse cuando recae sobre la naturaleza misma del acto jurídico, cuando recae sobre la existencia del objeto de la obligación, cuando recae sobre la identidad objeto de la convención. El error que hace el acto jurídico anulable se manifiesta cuando recae sobre la sustancia misma de la cosa que constituye el objeto de contrato, según el artículo 1110 del Código Civil. Dentro de este se distingue el error en sustancia o error sobre la sustancia de la cosa. Según la teoría tradicional, es la que afecta la materia en que se forma la cosa, y según la teoría moderna, el error recae sobre esta cuando se refiere a la actualidad, la cosa que los contratantes tomaron principalmente en cuenta. El error inutuiti personae o error sobre la persona, que aquel con quien uno contrata que no causa, porque la mayor parte de las veces se contrata buscando un resultado sin tener en cuenta la persona del contratante. El error es indiferente a la validez del acto cuando recae sobre cualidades no sustancias, sino puramente accidentales de la cosa. Cuando recae sobre el valor de la cosa, salvo en el caso de que haya lesión. Cuando recayendo sobre la persona, no se trata de un contrato intuiti personae, y cuando recae sobre los motivos del contrato. El error se clasifica en error de hecho, que es el hecho de equivocarse sobre una circunstancia material, y el error de derecho, que es el hecho de equivocarse sobre la existencia o interpretación de una norma de derecho. El dolo es la maniobra empleada por una persona con el propósito de engañar a la otra y determinarla a otorgar un acto jurídico. Este engaño es cometido en la conclusión de los actos jurídicos. El dolo es un error provocado, donde queda evidenciado que sin ello los contratantes no hubiesen contratado la otra parte. En este caso es causa de nulidad por haberse utilizado este medio. El dolo no se presume, debe probarse según el artículo 1116 del Código Civil. Es preciso que éste haya sido sometido por uno de los contratantes en contra del otro, para que sea probado por aquel que le alega, y en este todos los medios de prueba son admisibles para probar. El dolo positivo y el dolo negativo, a diferencia de la clasificación anterior, en este caso ambos tipos de dolo vician el consentimiento. El dolo positivo es aquel engaño que se realiza a través de actos hechos por circunstancias tendientes a alterar la realidad o que colocan a la víctima en la imposibilidad de poderla apreciar debidamente, como por ejemplo se representa como verdadera una circunstancia falsa. El dolo negativo o por omisión es aquel engaño que consiste en ocultar, guardar silencio sobre algún hecho o circunstancia que la otra parte necesita conocer para formarse un juicio verdadero de la realidad. Pero como para que exista dolo es necesario que haya intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.
no habrá dolo si el silencio proviene de desconocimiento de la realidad o si el error se provoca involuntariamente. Dolo determinante y dolo incidental. El dolo determinante o principal es aquel que induce de forma directa a una persona a realizar una declaración de voluntad que de no mediar dolo se habría abstenido a realizar. El dolo incidental no es determinante para la manifestación de voluntad. La víctima la habría realizado de todas maneras, pero en condiciones menores. La violencia es la compulsión ejercida sobre una persona para determinarla a realizar un acto y que vicia su consentimiento. Esta en exterior cuando consiste en impresiones física sobre el cuerpo, violencia física y la violencia moral, que es una presión psicológica ante el temor inmediato de un daño serio y a sí mismo o a más personas, obligándolos a apartar forzada a su voluntad. Hay violencia cuando esta es de la tal naturaleza que haya impresionado al sujeto de sano juicio, provocándole temor de exponer a su persona y a su fortuna a un mal considerable y presente según el artículo 112 del Código Civil. Esta es causa de nulidad del contrato cuando se haya ejercido en persona el contratante o su cónyuge, descendiente o ascendiente de aquel según el artículo 113 del Código Civil. Y de igual manera el artículo 114 expresa que el temor respetuoso hacia los padres u otros ascendientes sin que hayan mediado verdaderos actos de violencia no basta por sí solo para anular el contrato. La violencia se clasifica en grave y leve. La grave es cuando se somete contra las personas cuya importancia es suficiente para causar una viva impresión en el individuo y que bajo la influencia de ella comete lesiones en la persona del provocador, y la leve cuando se comete voluntariamente contra las personas consideradas poco graves para que se las asimile a las lesiones. La existencia de los negocios jurídicos. Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades esenciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato, y cuando falte alguno de sus elementos esenciales. Nulidad es en derecho una situación genérica de validez del acto jurídico que provoque que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de su celebración. Para que una norma o acto sea nulo se requiere de una declaración de nulidad expresa o táctica y que el vicio que la afecta sea coexistente a la celebración del mismo. Tiene por fundamento proteger intereses que resultan vulnerados por no cumplirse las prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico o dictarse una norma, acto administrativo o judicial. La nulidad relativa es aquella que puede ser saneada por la voluntad de las partes y que incluso debe ser declarada por oficio por un juez, que conociendo de un asunto cualquiera, percata de la existencia de este tipo de nulidad. También debemos agregar que esta nulidad prescribe por el transcurso de 5 años a partir del momento en que se ha descubierto el error o dolo y que el incapaz ha llegado a la mayoría de edad o ha sido rehabilitado. En esta oportunidad les acompañó Génesis Romero.